Sania Salcedo, y tenemos en el día de hoy a la doctora Niurka Leonor, y vamos a estar hablando sobre la importancia de chequearse sus ojitos de manera anual. Buenos días, Muy buenos doctora. días, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. El honor es nuestro, doctora, y queremos motivar a la gente que nos escucha, que se puedan comunicar con nosotros. Si usted tiene mucho tiempo que no va a hacerse una revisión de su salud visual, pues hoy es el momento justo para que usted llame y cualquier inquietud que tenga pueda comunicarse a la doctora 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctora, yo creo que antes de iniciar pues detallando todo lo que tiene que ver con estos chequeos visuales, hay que hablar de la importancia de contar con salud visual. ¿Por qué es importante cuidar de la salud de los ojos? Independientemente de la frase de que los ojos son la puerta del alma, Sí. Además de eso, es la puerta para que nosotros veamos lo que está a nuestro alrededor. Y es importantísimo el chequeo como preventivo, porque el 80% de las patologías que producen ceguera se pueden prevenir. El 80%. El 80%. El 80%. O sea, eso es mucho. Uh-huh. Entonces, quedarse ciego puede ser evitado en 80% de los casos. Exacto, dependiendo de cuál sea el origen de la causa. Sí. En ¿Cuáles son particular las principales causas de ceguera, doctora? Las principales a nivel mundial son... Por ejemplo, vamos a hablar de los pequeñitos, los pequeñitos se les enferma la visión, ¿verdad que sí, doctora? Sí, claro. Incluso cuando nosotros nacemos podemos venir con problemas. Sí, claro. Sí. Los prematuritos hay que verlo a las 4 semanas de nacidos. Hay que hacerle una revisión porque ellos hacen lo que se llama retinopatía de la prematuridad. O sea, el que nace antes de tiempo tiene un factor de riesgo. Uh-huh. Sí. Su factor de riesgo depende del peso, el grado de oxígeno que le pusieron y el tiempo en semanas. ¿Qué pasa? Esta patología se fue desarrollando a medida que los prematuros fueron subsistiendo después de haber nacido. O sea, en un tiempo, cuando todavía no se le ponía oxígeno, no se le hacía un sinnúmero de cosas y no teníamos los equipos necesarios, los bebés morían antes de desarrollar la retinopatía. Uh-huh. Al ellos llegar al tiempo antes de la fecha que deberían haber nacido, hay cosas que no se han desarrollado. Entre esos, tenemos que en la retina hay unos vasos que llegan hasta cierto límite a las tantas semanas. Cuando ellos completan su estadio completo de sus 9 meses, 40 semanas, esos vasos llegan hasta su sitio específico donde ellos se desarrollan. Cuando el paciente es prematuro, le ponen una cantidad X de oxígeno y dependiendo de esa cantidad, del peso y del tiempo de prematuridad, esto puede ocasionar que el paciente necesite un chequeo oftalmológico a las 4 semanas a las de 4 nacido. semanas de nacidos. Uh-huh. Doctora. Ocurre mucho cuando son gemelares, trillizos y ese tipo de cosas que normalmente vienen más pequeños y no llegan tan a término como regularmente ocurre. O cuando son personas que son menores, que normalmente tienen o es de mucha incidencia que tengan embarazos y no llegan a término. ¿Qué cosas puedo prevenir con ese chequeo que debo hacerle a mi bebé que nació de manera prematura a las 4 semanas de haber nacido? ¿Qué cosas puedo prevenir tomando esta medida? Quedarse ciego, tan simple como eso. ¿Se puede evitar por la atención oportuna? Es totalmente prevenible si se hace el chequeo. Y en nuestro país, en las entidades públicas, hay médicos especializados para hacer estos chequeos. Entonces, si el niño nació, doctora, y tuvieron que ponerlo en incubadora, ¿verdad? Para que la gente que nos está escuchando, quizás esa es la manera más fácil. Uh-huh. Si cuando nació lo pusieron en incubadora, es porque algo le faltaba al niño, ¿verdad? Normalmente los que están en programa canguro, sí, que los mandan... ¿Qué es el programa canguro? Es el programa que usan para que las madres, cuando tienen niños prematuros, mantengan ese niño con su calor, o sea, la ponen a que se quite la ropa y lo acune
con el calor de ella o el calor del padre, porque muchas veces la madre tiene algún tipo de eventualidad y tal, y lo mantienen así. Los que están en programa de mamá canguro regularmente son prematuritos de bajo peso. Exacto. Entonces, en esos pacientes hay que hacer El chequeo a las 4 semanas. Al mes hay que chequearlo. A las 4 semanas, y aquí tenemos la maternidad, la Altagracia, en Secanot, en el Hospital de la Mujer, está en el Hospital de los Minas, hay un grupo que va. Y los americanos por allá. Y allá en Los Alcarrizos. En Los Alcarrizos. Uh-huh. O sea que hay diferentes opciones para que la población sepa que si su bebé nació antes de tiempo, ese es un factor de riesgo de quedarse ciego. Ciego, completamente Entonces, ciego. Eso es en esa etapa de la vida. ¿Cuáles otras son las causas, doctora, de ceguera en orden de frecuencia? Entonces, antes de la orden de frecuencia, vamos a terminar con los niños, que hay un grupo de niños que nacen con catarata congénita. ¿Catarata congénita? Sí. ¿Y eso no es de los viejos, doctora? La catarata. Las cataratas más frecuentemente son de las personas mayores, de las mayores, sí. Pero hay niños que pueden venir con cataratas congénitas. ¿Cómo? Y entonces ese tipo de niños hay que también evaluarlo. Entonces, ¿qué pasa? La catarata congénita te puede poner la pupila, que es la parte negra que tapa el iris. El iris es el tejido que nos da el color. Cuando te dicen los ojos azules, los ojos verdes. Sí. Bueno, todo eso lo tapa el iris. La gente debe decir entonces el iris azul o el iris verde. Me gustan tus iris azules. Entonces, esa pupila, si tú ves que el niño tiene una lesión blanquecina, puede ser una catarata, pero también puede ser un tumor, un retinoblastoma. O sea, doctora, que es una tumoración, la tumoración más frecuente en niños a nivel mundial. O sea que no solamente los niños prematuros, sino que lo ideal sería tú poder evaluar que ande todo bien con la visión de tu bebé al nacer, independientemente de que haya nacido con un tiempo normal del embarazo o que haya nacido prematuramente. Sí, lo ideal es que los niños se lleven tempranamente a chequeo. Hay múltiples oftalmólogos pediatras que hacen los chequeos regulares en ese tipo de niños. Un niño que no ha tenido ningún tipo de problema, doctora. Muchacho nació criado, muchacho no tiene ningún problema. ¿En qué tiempo debe recibir ese niño ser visto por un pediatra? Es un muchacho sano, sin problema alguno. Si es un niño sano, lo ideal es que cuando comienza el nivel preescolar lo evalúen. Ok, exacto. Siempre y cuando la mamá no vea que tenga una desviación, algo raro, exacto. Porque ellos nacen normal y todo puede estar bien, pero puede la mamá ver que está desviando un ojito. Entonces, ¿por qué se da eso, doctora? ¿Por qué existe esa condición? ¿Cómo le llamamos a los estrabismos? ¿Así mismo? Estrabismo. Lo que pasa es que en el público le dicen visco. El visco. Exacto, pero para nosotros los oftalmólogos decirle visco, eso no nos gusta. Es degradante, ¿no? Sí, exacto. Es no es estigmatizante. Exacto. Sí. Entonces son estrábicos. Sí. Este tipo ocurre por diferentes condiciones. Una es que sea un desbalance muscular. Otra es que pueda, lo mismo que pasa, que el paciente, hay pacientes que son anisométropes, es decir, ¿qué es, doctora? Eso parece que de un ojo tú tienes normal y del otro ojo tú tienes, por ejemplo, hipermetropía grande. Uh-huh. Entonces, cuando hay un desbalance entre un ojo y otro, el cerebro medio lo anula porque dice, con este que yo veo bien. Eso es lo que le llaman el ojo vago. Ajá. Pero una de las razones por las que ellos desvían, porque ese ojo vago puede ser tratado y es prevenible que el paciente pierda la visión en los primeros años de vida si le ponen parches, si le ponen un lente. ¿A cuál de los dos? ¿Al vago o al bueno? Al vago. Le estimulan, al bueno lo tapan, pero se tapa por horas. Exacto, tapamos el bueno para que el se vago trabaje. Exacto, y entonces el médico dice, mira, tú le vas a poner este parche al ojo bueno por 2 horas X, ¿verdad? Y después en el día vuelve y lo cambia y así por el estilo.
para estimular Exacto, a es que como el una niño, terapia, ¿no? exacto, Sí. es para estimular que el cerebro se acuerde que ese ojo Que existe, está ahí, que trabaja. porque el dominante, que es el que mejor ve, él no se estimula. Entonces, eso es lo que pasa con ellos. A veces es un desbalance muscular que con simplemente hacer el balance muscular quirúrgico se puede lograr. Y otras veces simplemente una corrección con un lente adecuado y con el sistema de parches tú lo puedes volver a enderezar. Excelente. Vamos a ver qué dice la gente. 809-682-9850. 809-682-9850. Hoy estamos con la doctora Niurka Leonor. Adelante. Y doctora, soy diabético, tomo metformina y cuando tomo alcohol, que de hecho solamente lo hago los sábados, cada 8 días, al otro día veo borroso. A ver si usted me sugiere algo. Ve borroso. Y una pregunta. Bueno, Lisania lo tumbó. Lo tumbó. Vamos a ver, doctora, este diabético que bebe los sábados, hay que ver la cantidad que bebe. Sí. Les es importante saber qué cantidad bebe, porque el problema del dominicano es que cuenta el primer traguito. o el segundo trago, Sí. pero lo del medio no se cuentan. No. Un par de tragos. Exacto, un par. Un O sea, par. el primero y El el primero y el último, pero los del medio no Los van. del medio no van. Entonces, ¿Qué pasa ahí, doctora? pasa lo siguiente. Los pacientes diabéticos, cuando les sube el azúcar, van a ver borroso. Entonces, hay muchos pacientes que llegan a la consulta oftalmológica porque yo estoy viendo borroso. Nos pasó esta semana en la clínica. Un paciente me llama un colega porque yo soy retinóloga, revise la retina porque yo no le encuentro causa para que él no vea. Entonces vemos y todo lo demás. Vamos a hacerle una glicemia. Era en 300 no sé cuánto y en 10 la hemoglobina glicosilada. Era que era diabético y por eso estaba viendo borroso. Por eso entonces, doctora, la importancia de estos chequeos oftalmológicos, porque mire cómo pudieron ustedes determinar que el paciente tenía una elevación del azúcar y que por eso estaba teniendo dificultad para ver. ¿Qué otro tipo de patologías se pueden identificar con un chequeo oftalmológico? Bueno, con el chequeo oftalmológico nosotros hemos diagnosticado desde tumores por metástasis al ojo. Por ejemplo, el cáncer de mama hace metástasis ocular. Cáncer de mama hace metástasis a los ojos. Uh-huh. Wow, interesante el dato, doctora. ¿Y le ha llegado entonces esa paciente que llega porque tiene dificultad para ver y desconoce que tiene un cáncer de mama? Exacto. Tuberculosis. Hay tuberculosis ocular. Hay toxoplasmosis ocular. ¿Qué pasa con la tuberculosis ocular? ¿Qué pasa con la tosoplasmosis ocular? ¿Se maneja? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué hacemos con estos casos, doctora? Bueno, se pueden manejar dependiendo, en el caso de ambas patologías, Uh-huh. ellas tienen cierta predilección por ciertas áreas de la retina, sobre todo la toxoplasmosis. ¿Qué le hace a la retina, doctora? Ella se inflama y la necrosa, o sea, la daña, produce muerte celular de ciertas áreas y ciertas células Los conos y los bastones. Puede ser, dependiendo de dónde quede. Si nuestra lesión es en el área de mayor visión, que es la mácula, me puede provocar que se necrose, que se dañe y me quede una cicatriz en el área de mayor visión del ojo. Pero muchas veces ocurre que en vez de ser en el área de mayor visión del ojo, es en el área de nasal superior. Entonces se inflama el ojo, el paciente ve visión borrosa, pero con el tratamiento nosotros podemos revertir esa inflamación y si no afecta el área central, el paciente puede regresar a su visión adecuada. O sea que eso depende de la localización de la lesión. ¿Puede una persona con esta condición? Vamos a ver lo que dice la gente. 809-682-9850. Buenas. No me recuerdan ya la voz. Dímelo. Dari, se habla. ¿Cómo estamos, Mauri? Muy bien. bien. ¿Y tú? Elisania, ¿qué se cuenta? Muy bien. Qué bueno. Un saludo para los facultativos que se en planta. Gracias. Cuéntanos. Yo quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Qué pasa? Como tengo astigmatismo, yo quiero saber cómo yo puedo corregir esa patología ocular. Gracias y buen día. Gracias. Dari. Astigmatismo.
Lo primero ¿Qué es? es que el astigmatismo no es una enfermedad, es un defecto refractivo. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de defectos refractivos: miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Entonces, el astigmatismo ocurre porque hay una alteración en la córnea. La córnea es la parte transparente que parece como la mica de un reloj. Ujú. Entonces, esa parte transparente, nosotros hacemos esto. Sí, nos frotamos. Nos trocamos, nos Nos trocamos. frotamos Exacto. los ojos. Cuando tú haces eso, hay unas células que... No, para nada. Hay unas células que se desplazan. Al desplazarse esas células epiteliales, estas células se vuelven a regenerar, pero no se regeneran en la misma posición en que estaban y producen cierta irregularidad en la córnea. El hecho de que una gente se haga así puede hacer... Así es estrujarse, ¿verdad? Ajá. Parece que están Estrujarse en los radio. Perdón, que No. se estruje los ojos. Se puede provocar un adelgazamiento de la córnea y provocarse una enfermedad que se llama queratocono. Ok. Entonces, las personas que tienen alergia, los niños que están en el colegio, que viven en ese proceso. Hay personas que, por ejemplo, están jugando con una cosa que está en la mesa, que la computadora, y vuelven y se ponen la mano en los ojos. Entonces, y hacen una presión estrujando el dedo encima del ojo, eso desplaza esa célula y eso puede provocar que el astigmatismo sea mayor. Entonces, Tú puedes- estrujarse los ojos no es saludable. No para nada. Usted hablaba de que puede provocar Atención, queratocono. prensa, atención, Queratocono Sí, es el un queratocono- adelgazamiento de la córnea y entonces... Pero eso es serio. El Sí. queratocono es serio. Sí, Ujú. y el Entonces, astigmatismo, sí, a veces terminan en trasplante corneal. por Frotarse. queratocono. Ujú. Entonces viene Ahora de ya ahí hay tratamientos que, por ejemplo, evita que tú llegues al trasplante corneal, pero Pero igual. Sí, igual una condición que es evitable usted dejando de frotarse los ojos. tan Estrujarse simple como... los ojos puede provocar hasta Aló. ceguera. Buenos días, diga usted. Soy yo, Dari, de nuevo. Dale. Daris. El problema mío es que yo antes, yo podía leer de cerca, pero ya la cosa de cerca No, pero- yo casi no la veo. Una pregunta. Una pregunta, ¿y forma es- cuál es tu edad? Exactamente. Casi cumpliendo 47 años, muchachito. Ese es tu problema. El haber cumplido Gracias, años, buen día. Gracias a ti, Daris. Sí, adelante. el haber cumplido años implica, estás más viejo. nadie quiere llegar a viejo, pero nadie quiere morirse. Exacto. Para que tú no cumplas años, te tienen que morir. Entonces, cuando cumplimos 40 años ocurre la presbicia. ¿Qué es la presbicia? La presbicia es una incapacidad que comienza a ocurrir en el cristalino de hacer un movimiento. Yo veo la gente que empieza a... Que pone el ¿Qué es lo celular que lejos, hace? así. Eh, aleja las cosas. ¿Por qué, Nosotros doctora? tenemos un lente natural que nace con nosotros en los ojos. Tienen unos musculitos que se encargan de que cuando tú lees de cerca o lees de lejos cuando estás joven, Esos musculitos, entonces. hacen que, Enfocan. que tú enfoques hacia atrás o hacia adelante. Ellos se encargan de ellos eso. se encargan de eso. Eh, Cuando comienzan los 40 años, comienza eso a enlentecerse. Entonces ya ese músculo que hacía el movimiento de que el cristalino se echara y volviera, ya no lo podemos hacer igual. se dañó ese... A ese medida print. que cumplimos años, cada 2 años y medio, Sí. se te va a ir sumando Más va a presbicia. poner más el celular presbicia, y el libro más hasta que lejos. llegamos a los 60, que ahí se estabiliza en más 3. Ahí. Ah, Entonces, ¿qué se puede hacer, doctora, para que ese sprint de esos musculitos poder fortalecerlo? ¿Hay algo? No hay forma de que podamos hacer. Tiene que ver con las millas recorridas. Exacto, Los años. tiene que ver con los años recorridos. Así mismo es. Bueno, doctora, existen evidentemente, y la gente que nos sigue a través de todas las plataformas que hemos visto, nosotros encontramos a la doctora en la clínica oftalmológica de Santo Domingo. El teléfono, necesito el teléfono. Lisa, 809 809. 532 6004. Exacto. 532-6004, porque hay personas que nos están preguntando, el teléfono. Bueno, pues la doctora Niurka Leonor, quien es, ella es retinóloga,
Ella es experta, ella es oftalmóloga, pero sobre todo tiene especialidad en retina, que es bastante importante, ¿verdad? Encontramos que la doctora, pues, en el teléfono 809-532-6004. Doctora, el tema de comenzamos el año 2024. Entonces, ¿cuántas veces una persona debe visitar al oftalmólogo? Digamos, una persona estándar, ¿verdad? Una persona que no tiene historia aparentemente, pero su abuelo, por ejemplo, murió de glaucoma, murió ciego. Pero él está bien, ¿verdad? Paciente que tiene prediabetes, o sea, ¿cuál es el estándar de que se visite en términos de frecuencia al oftalmólogo? Si el paciente está sano, cada 1 a 2 años. Si el paciente no siente nada y tal, cada 1 a 2 años. Bien. Lo ideal es cada año, porque la gente, usted hoy puede estar bien y pasado mañana tener cualquier eventualidad. Muy bien. En el caso de los pacientes diabéticos, vamos a comenzar. El diabético tipo 1, a los 5 años de ser diagnosticado. Es el que usa insulina, el tipo 1. El tipo 1 es el más joven, que antes se le decía insulino dependiente, sí, pero ahora los tipo 2 pueden estar usando insulina también. Bueno, okay. Entonces, lo que son diabéticos y son jóvenes, muchachos de 15, de 20, 22, por ahí, 30 años, esos son... A los 5 años. Lo ideal es tú ir la primera vez, hacerte un chequeo independientemente de que tú tengas síntomas o no. Okay. Eso es lo ideal. El que es tipo 2, que son esos que ya tienen 40 años y le descubren que tienen el problema de diabetes, ese tiene que ser inmediatamente. Porque muchos de estos casos no son pacientes que tienen realmente la diabetes está debutando en ese momento, sino que este tipo de pacientes tiene mucho tiempo con diabetes y no se había dado cuenta. Se estima que cuando se identifica, ya esto ahí han pasado entre 5 y 10 años. Sí. A mí me pasa mucho en la consulta, sí. A mí me pasa mucho en la consulta que los pacientes vienen y me dicen, no, a mí me descubrieron la diabetes hace 2 años. Y cuando yo veo el fondo de ojos, digo yo, bueno, por los datos que yo encuentro de la retinopatía que usted tiene, de 15 a 20 años, usted tiene que tener mínimo. ¿Quién, doctora? ¿Usted retinopatía. ¿Qué es eso, doctora? La retinopatía diabética es una afectación de los vasos de la retina. Son vasos pequeñitos. Estos vasos pequeñitos pueden como inflamarse o hincharse y en ocasiones también pueden ocluirse o bloquearse. Y eso produce que a la retina no le llegue oxígeno. ¿Se infartan entonces? Sí, hay áreas que se infartan y hay otras que simplemente producen por una sustancia que se produce en la retina, que es ay Dios, ahora me sale en inglés, el sistema de crecimiento endotelial vascular. Uh-huh. En el sistema de crecimiento endotelial vascular se estimula con la presencia de falta de oxígeno. O sea, si mi paciente tiene isquemia, no le llega sangre, entonces él va a producir unos vasos que son anormales. Neoformación de vasos, ¿verdad? Y estos vasos no tienen todas las capas que tienen los vasos con lo que nosotros venimos de fábrica. Esos vasos pueden traducirse como si usted tuviera una manguera pichada. Usted ve como cuando la manguera usted le mete presión y sale agua por los lados. Sí. Esos vasos, si usted le mete presión, derrama sangre. Y se dematiza entonces. Ahí. Se inflama y no solamente eso, llena la retina de sangre y al llenar la retina de sangre el paciente deja de ver. ¿Y se puede desprender la retina, doctora? También después de cierto momento que él se reabsorbe, provoca una fibrosis y esa fibrosis me tracciona, me ala la retina y me desprende la retina. Ya. Entonces estamos hablando de que lo primero, si usted es diabético, hay que visitar. Yo lo digo de forma muy general. El diabético tiene que ver de entrada, además de su endocrinólogo,
Estoy de tiene acuerdo. que ver al retinólogo, tiene que haber al de los pies y Al tiene que haber nefrólogo. al nefrólogo. Así es. O sea, Yo estoy eso de es así, acuerdo. eso es así. Completamente de acuerdo. Independiente de que se sienta alguna cosa, tiene que tener sus médicos de base que le den seguimiento en particular. Así mismo es. Doctora, entonces, ese chequeo que ya usted estableció, ¿verdad? Una o dos veces por año, si no tiene nada, ir una vez cada 2 años, o en fin. Entre 1 y anual. 2 años, cada 1 o Sí. 2 años ir a su chequeo general. Si hay antecedentes de estas enfermedades como el glaucoma, ¿qué importancia tiene eso en una persona que aparentemente está bien? Tiene Es 40 años. sumamente importante. ¿Por qué? Cuando tú tienes antecedentes familiares Sí. de glaucoma, ¿qué pasa? El glaucoma daña el nervio óptico. El nervio óptico es simplemente el cable que conecta los ojos con el cerebro. Entonces, si ese cable que me conecta los ojos con el cerebro es como si yo tuviera un televisor y yo le quito el enchufe. Ujú. No Y llega si la no tengo corriente. enchufe no vamos a ver nada, Claro. porque la electricidad no va a llegar hasta atrás. Entonces, ese cable, que es el nervio óptico, se me deteriora con glaucoma. Pero el problema del glaucoma en general es que no da síntomas de inicio. No, doctora. Para tú darte cuenta, tienes que hacer un chequeo oftalmológico, tomarte la presión. Y a veces tú tienes el chequeo oftalmológico, te toman la presión está bien. Y a pesar de eso, hay que hacerte estudios como campo visual o tomografía de coherencia óptica para ver cómo están las fibras nerviosas. O sea, hay un sinnúmero de condiciones. Esa es una de las razones por las que usted tiene que hacerse un chequeo oftalmológico con un oftalmólogo que sea certificado, que haya sido. O sea, nosotros primero somos médicos. Después de ser médico, hicimos una especialidad en oftalmología. Claro. Y además de eso, hay médicos que, como en mi caso, yo hice especialidad en retina, hay otros que hacen especialidad en glaucoma, en córnea y así por el estilo. Pero lo primero es ir a un oftalmólogo, que sea una persona que realmente sea oftalmólogo. Claro. Porque hay mucho intrusismo en muchos sitios. Sí, claro, la gente tiene la tendencia de ir a una óptica y ahí recibir el chequeo y es importante que te pueda ver un oftalmólogo, aunque sea en ese mismo lugar, pero que te certifiquen de que realmente es una persona con la capacidad de poder detectar cualquier patología o cualquier defecto que haya en tu visión. Doctora, es Porque momento- las ópticas, perdona que Sí. te interrumpa, son para hacer los lentes. Exacto. Te pueden hacer el proceso refractivo, pero no todas las ópticas tienen oftalmólogos. Así es. Entonces usted tiene que estar seguro de que sea un oftalmólogo. Así es.